Ahora sí, buenas tardes y bienvenidos una vez más a lo que serían estas sesiones de repaso de materia para el segundo examen parcial en este caso. Comentarios rápidos, ¿verdad? El enlace que ustedes recibieron hoy va a funcionar, de hecho, para lo que sería las siguientes sesiones virtuales de este segundo parcial. En cuanto al material que se va a estar utilizando, ya sea que se les comparta previamente vía correo o en su defecto que se les comparta por acá mediante un enlace para que ustedes lo descarguen y lo utilicen. Hoy la idea es abarcar estos tres temas: derivadas de funciones trigonométricas inversas, derivadas de orden superior y el tema derivación implícita. ¿Qué cosas vale la pena funcionar? Bueno, las derivadas de funciones trigonométricas inversas, o sea, arcsén, arcos, arctán, arco cotangente, arco secante y arco cosecante, ellas tienen una fórmula. Entonces vamos a respetar esa fórmula, vamos a ver en qué cosas hay similitudes, en qué cosas hay diferencias, y también respetan la regla de la cadena, ¿verdad? Aquí yo las anoté de forma como si fueran para aplicar regla de la cadena, pero se tiene que tomar en cuenta eso nada más. Resulta ser que las funciones arcsén y arccos, sus derivadas son muy similares. Díganme ustedes, ¿en qué se diferencian? Una negativa, ¿no? Correcto, en el negativo. Situación similar pasa en arcotangente y arco cotangente. Una vez más, la diferencia entre ellos es nada más este negativo. Lo mismo ocurre con el último par. Arco secante y arco cosecante. La única diferencia entre ellas es el negativo. Entonces, viéndolo de esa forma, realmente nada más tendríamos, como quien dice, que memorizar 3 de ellas, ¿verdad? Porque las otras 3 es nada más con un cambio de signo. Siguiente situación que tenemos que notar. Las funciones, las derivadas de las funciones arcsén y arccos llevan raíz cuadrada. Ojo que la raíz cuadrada aparece en la derivada de esas dos funciones y también en la de las últimas dos de esa lista. Otra característica que tenemos que notar es que en el caso de las primeras dos, la función f de x, o sea, esa que está aquí en el argumento del arcsén o del arccos o de cualquiera de todas ellas, ¿verdad? Va, en este caso, después del negativo y se les agrega un potencia 2. En las últimas dos de esa lista, arco secante y arco cosecante, dentro de la raíz, su derivada, ¿verdad? Aparece la función f, pero más bien antes del negativo. Entonces, esa es como una pequeña distinción o cosas que tenemos que observar cuando las derivemos a cualquiera de ellas. Arco tangente y arco cotangente tienen la particularidad de que, ojo, no hay una raíz cuadrada como si las hay en las otras 4 derivadas. Fuera de esa raíz, lo que aparece después de ellas, el f' de x, corresponde a la aplicación de la regla de la cadena. Que nosotros, si quisiéramos, podemos poner ese f' de x en el numerador, aprovechando a multiplicar a esos unos o menos unos respectivamente. Sí, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero en sí, eso es como lo más grande en detalles que tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos de las derivadas de estas funciones inversas. Extra eso,
como quien dice, la segunda cápsula teórica de lo que vamos a ver hoy. Derivación implícita. Hay ocasiones donde en las funciones no es posible despejar la variable y. Hay ocasiones donde sencillamente decimos, bueno, sí, podemos despejar la y, pero la verdad no nos vamos a complicar la existencia haciendo el despeje. Entonces, derivamos con lo que se llama derivada implícita. ¿Okay? Eso pensando en despejar y. Hay ocasiones donde nos definen una función en términos de otra y no nos dicen quién es el criterio de esa otra función. Y uno dice, ah, bonita cosa, ¿verdad? Bueno, cuando no sea posible despejar esa variable dependiente, cuando no conozcamos del todo el criterio de la función, pero hay cosas que sí conocemos y decimos, bueno, necesitamos derivar, es cuando utilizamos el método de derivación implícita. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, resulta ser que todas las reglas de derivación que se han estudiado hasta la fecha siguen aplicando igual, o sea, sigue aplicando regla del producto, regla del cociente, la regla de cómo derivar raíces, de cómo derivar cuando tenemos, por ejemplo, x potencia a alguien, de cómo derivar exponentes, de cómo derivar logaritmos, todas esas reglas siguen aplicando, incluso la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Qué es el asunto? Que ahora, además de aplicárselas a la variable x, también se la tenemos que aplicar a la variable y. Solamente, y aquí viene como quien dice, ese no es un pero sí, esa cosa nueva que le agrega aquí, es que cuando derivemos y, por ejemplo, ya no vamos a decir así, si la derivada de x es 1, la derivada de y es 1 también, no. La derivada de y es 1y', o sea, nada más ponemos y'. Que si tuviéramos x al cuadrado, decimos su derivada es 2x. Bueno, si tenemos ahora y al cuadrado, entonces su derivada es 2y por la regla de la cadena, y'. O sea, ese es como el cuidado o a lo que nos tenemos que mentalizar que tenemos que hacer cuando hagamos este tipo de derivación. Un ejemplo, para que se vayan haciendo una idea de dónde sale derivación implícita, es este que aparece aquí. Porque pensar o plantearnos despejar estas variables y que aparecen en esos términos, uno dice, ah, la pucha, ok, trasladamos todo lo que tenga y a un solo lado de la igualdad, lo que no para el otro, y decimos, ok, tenemos un y potencia 4 y un y potencia 3. Podemos pensar en un factor común, si lo hubiéramos de alguna forma, pero al final de cuentas, ¿cómo despejamos la y? Y uno dice, es que no me queda una única y, me quedan dos y, ¿verdad? Entonces, en eso decimos, no nos vamos a complicar en pensar en despejar y de aquí. O sea, no, gracias, pero no. Apliquemos derivación implícita. Todas las reglas de derivación, incluyendo aplicarlas para la y, pero con la condición de que siempre que derivemos y, hay una regla de la cadena que me dice, la derivada de y es y'. Sí. Pensando en ejercicios o problemas de aplicación donde se utilice derivación implícita, resulta ser que los problemas de razones de cambio normalmente es derivación implícita lo que se utiliza. Okay. Hay otro caso que no lo anoté en ese material escrito, que es otro ejemplo de cuándo utilizar derivación implícita, pero que en realidad es una regla de la cadena. Es, por ejemplo, si tuviéramos f de 5x y nos dicen derive esa expresión. Y uno dice, ok, yo sé quién es la derivada de 5x, pero ni por asomo me están diciendo quién es el criterio de la función de f. Entonces, ¿cómo rayos yo voy a derivar a alguien que no conozco? ¿Verdad? Bueno, aquí es donde aparece esa derivación implícita. ¿Okay? Uno, cuando hace notación de derivadas, esas otras que uno dice, bueno, ya se ha hecho antes. Cuando uno le dice deriva la función f, su derivada es f'. ¿Verdad? Y aquí, en caso como ese, aplica la regla de la cadena. Por así decirlo, f es la función que está afuera, porque esto es una composición, y el 5x es lo que está adentro. Entonces decimos, ok, la regla de la cadena me dice deriva la función que está afuera, sería f', mantengo la composición,
por la derivada de la función que está dentro, que sería por 5. Entonces, aquí, por así decirlo, esta notación es una derivada implícita porque yo no conozco el criterio de f, pero aún así estoy diciendo la derivada de esa f existe. Y es esa cosa, f'. Entonces, como para que se vayan dando una pequeña idea de eso. Fuera de derivación implícita, lo otro que tenemos para hoy es derivadas de orden superior. Hablando en palabras sencillas es derive la derivada. Entonces, tengo mi primer derivada, vuelvo a aplicar reglas de derivación, obtengo la segunda derivada. Derivo la segunda derivada, obtengo la tercera. Y si sigo repitiendo ese proceso continuamente, entonces voy a obtener la cuarta derivada, la quinta, la sexta, la séptima, la que sea, ¿verdad? Ahora, hay ocasiones, algunas funciones, donde decimos, bueno, podemos calcular hasta cierto orden. El orden es como la cantidad de derivadas. Por ejemplo, la segunda derivada sería análogo a llamarla la derivada de segundo orden. Entonces, hay derivadas que decimos que vale la pena calcularla hasta la de tercer orden, por ejemplo. No vale la pena calcularla de cuarta, quinta o sexta, porque se hacen todas ceros. Un ejemplo para que ustedes piensen a qué hago referencia con esto. Si yo digo, tengo la expresión y igual x potencia 3 menos 2x, ¿quién sería la primera derivada? Ahí sin miedo a nada pueden activar micrófono. Yo sé que es el cuadrado menos 2. Ok. ¿Quién sería la segunda derivada? 6x. Ok. ¿Quién sería la tercera derivada? 6. Ok. ¿Y la cuarta derivada? 0. Ok. ¿La quinta derivada? 0. 0. Sexta, séptima, octava, novena, siguen siendo ceros, ¿verdad? Entonces, ven que en el caso de una función cúbica, tiene sentido hablar de hasta la tercera derivada, porque después de ellas, el resto son ceros. Y uno dice, ah, qué sin gracias, ¿verdad? Pero hay otras funciones que no tienen como este tipo de limitantes. Por ejemplo, si yo hablo de la función de criterio y igual e potencia x, ¿verdad? No dice, ah, qué linda. Bueno, cambiémosle un poquito, pongámosle 2x para que no sea tan sin gracias todas sus derivadas. Entonces viene, la primera derivada es ella misma multiplicando a lo que nace de la regla de la cadena, que sería un 2. Entonces podemos trasladar ese 2 para adelante, para que sea como más ordenadito. Ahí, todo bien. Y viene la segunda derivada. Y entonces decimos, ok, el 2 es una constante, la regla de derivación me dice mantenga la constante y derive la parte que es función. Entonces me queda 2 por la derivada de la función e potencia 2x, que es ella misma por lo que nace de regla de la cadena, o sea, por otro 2. Entonces me dice 2 por 2, bueno, cambiémoslo de una vez por un 4. Okay. Tercera derivada. ¿Cómo quedaría la tercera derivada? Ustedes. 8 por e a la 2x. Perfecto. Okay. Y ahí podríamos seguir calculando las siguientes derivadas, ¿verdad? La cuarta, 16 por e potencia 2x. La quinta, 32 por e potencia 2x. Y ahí podemos seguir cuantas veces queramos, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, la pucha, en una función como esta,
no tenemos o no estamos encontrando una restricción como que diga a partir de tal orden ya no vale la pena. Sino que ahí podemos seguir y seguir y seguir. Ok, hay una pregunta que dice, ¿por qué no se baja el exponente? Ok, ¿te refieres, pregunta, a lo de bajar el exponente y disminuir un grado? Ok, lo que pasa, ya contestaron ahí que sí. Lo que pasa es que esa propiedad o esa regla de derivación que te dice baja el exponente y disminuye un grado, aplica cuando el exponente es un número real. O sea, que sea la función x potencia un número real. Ahí sí, para derivar esto, tenemos la regla que dice esto es n por x potencia n menos 1. ¿Okay? Sin embargo, en la función exponencial, la x no forma parte de la base, sino que la x está en el exponente. O sea, el exponente es lo que es función. Por eso es que ahí esta regla no aplica. Ese es el motivo. La regla para derivar la función exponencial, sea la de base e o sea cualquier otra base, ¿verdad? Pero al menos la de base e es que si usted tiene e potencia una función, pensando de una vez en regla de la cadena, es que su derivada es ella misma por la derivada de ese alguien que está en el exponente. Esa es la regla que se está aplicando ahí. Okay. Ahora, otro caso curioso de lo que son derivadas de orden superior es cuando caemos en ciclos. Entonces, por ejemplo, lo que es la función trigonométrica y igual sen de x. ¿Quién es la primera derivada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es la derivada de sen? Ok, ahí pusieron en el chat coseno, perfecto. Okay. Y ahora vamos con la segunda derivada. ¿Quién es la derivada de coseno? Menos seno de x. Ok, menos seno de x. ¿Y quién sería entonces la tercera derivada? Ok, ahí está en el chat. Menos coseno de x, perfecto. Okay. ¿Y quién es la cuarta derivada? Seno de x. Sen de x, perfecto. Entonces, ojo una cosa. Resulta ser que aquí en la cuarta derivada estamos obteniendo exactamente lo mismo que la función de la cual partimos, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de la quinta derivada, va a ser coseno de x, que es igual a la primera derivada. Si hablo de la sexta derivada, va a ser lo mismo que la segunda derivada, menos en de x, y así sucesivamente. O sea, que en el caso este que estamos viendo, las derivadas caen en un ciclo. Entonces uno dice, pucha, qué carga. Entonces, tenemos por un lado derivadas de orden superior que decimos, llega hasta cierto orden, después de ese orden ya no tiene sentido. Tenemos otras funciones que no hay ninguna restricción en cuanto al orden al cual podamos llegar derivando y otras que caen en ciclos. De hecho, haciendo así como un spoiler para los temas de los últimos parciales, en integrales también están lo que son integrales cíclicas y que curiosamente muchas veces tienen o están relacionadas con funciones trigonométricas. Como muy especial de este tipo de funciones, pero bueno. Eso fue spoiler, hablar de integrales. Entonces ya hemos ido viendo que podemos hablar de derivadas de orden superior. Okay. Cuestiones de notaciones, ¿verdad? Tenemos las notaciones con las primas
tenemos también las notaciones con los diferenciales, ese que aparece como de y de x o de f de x. ¿Verdad? Cuando hablamos en orden superior, ¿verdad? Con las notaciones de los diferenciales, ahí es donde empiezan a aparecer estos exponentes. ¿Verdad? Esos exponentes lo que hacen es indicarnos el orden de la derivada que estamos. Entonces, cuando tienen potencia 2 es la derivada de segundo orden, potencia 3 derivada de tercer orden, y así sucesivamente. Ahora, así como he ido poniendo las primas, y vean que cuando yo empiezo a partir de la 4, uso números romanos, ¿verdad? Y uno dice, sí, escriba ya números, qué sé yo, como hablarte de la derivada número 87, ¿verdad? Pensando en cosas locas, ¿verdad? Uno dice, sí, empieza a poner a sus números romanos, y uno dice, es que no es tan rápido. O sea, hay que ponerse a hacer lo suyo. ¿Sí? Entonces, resulta ser que la otra opción para ahorrarnos el hecho de usar números romanos es que a partir de la cuarta derivada usamos los números que estamos acostumbrados a usar, pero los ponemos dentro de un paréntesis. Entonces tenemos la derivada de cuarto orden, la de quinto orden, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, como reitero, ponerlo entre un paréntesis. Entonces si yo pongo y aquí un 21, entonces estoy haciendo referencia a la derivada de orden 21. Cosas por el estilo. Lo importante es reconocer los dos tipos de notaciones y que no sea indiferente que nos pongan uno o el otro, porque tenemos que saber qué decir, bueno, sí, esta es la derivada de tal orden. Fin ¿verdad? De la conexión entre términos. Ahora, eso era así como lo que les traía para cápsula teórica. Pero ahora sí, vamos ya con ejercicios nivel examen. Para estos ejercicios, lo que hice fue jalarlos que habían del examen del año pasado, segundo parcial 2020, y en ese parcial se habían evaluado estos 3 temas en la parte de selección única. Sin embargo, en exámenes más viejitos de años anteriores, se ha evaluado en la parte de desarrollo. De hecho, esos exámenes eran todos desarrollo. Entonces, jalé de esos también como para que tengamos que ver que las formas en que se nos ha evaluado. Las primeras 2 preguntas tienen que ver con funciones trigonométricas inversas. Entonces, la número 1 ya que nos dice, la derivada de la función con criterio arcsen de 2x, ahí aparece como arcsen porque es la notación en inglés, pero arcsen vienen siendo la misma cosa. ¿Sí? De arcsen de 2x corresponde a. ¿Sí? Entonces, si recordamos un momento la fórmula, lo que tenemos es que arcsen, esa fórmula que estaba ahí arriba en el mismo material, de una función f de x derivado es igual a 1 sobre la raíz 1 menos f de x potencia 2 por f' de x. ¿Quién es nuestro f de x? ¿Verdad? Nuestro f de x corresponde a esa expresión 2x. Entonces vamos cambiándolo. Entonces aquí viene 2x. Aquí tiene que venir también 2x. Y en esta última parte la derivada de 2x. Que en ese caso sería 2. Ahora viene la cuestión de la respuesta. Realmente si nos damos cuenta ese ejercicio sale rápido. Necesitamos que este 2 aparezca en el numerador porque no tiene nadie más con quien simplificar, ¿verdad? Otra historia sería si tuviéramos otro 2 ahí con el que se simplifica o hace otra operación, pero no. Entonces, uno dice, bueno, aquí aparecen esos 2.
ya con eso podemos eliminar automáticamente las opciones A y C. Ahora, el asunto está, el cuidado que hay que tener es con este paréntesis y potencia 2, porque ese 2x potenciado me va a generar el 4x cuadrado, este que está aquí. Entonces, la respuesta correcta al ejercicio es esta. ¿Cuál es un error muy común que se puede dar durante el examen? Que resulta ser que llega y ponen 1 menos 2x potencia 2, ¿verdad? En esa raíz. Y resulta y acontece que como no pusieron el paréntesis, entonces llegan y dicen, eso de 2x potencia 2 queda así, tal cual. O sea, no aplicaron la propiedad que es elevar toda esa función que está en el argumento del Axen con potencia 2. Y entonces, simple y sencillamente por eso, ya les cambia la respuesta, ¿verdad? Por una cuestión sin gracia de paréntesis. Otro detalle que es como quien dice el otro error muy común que se dan en este tipo de ejercicios es que se olvida aplicar la regla de la cadena. Entonces no ponen ese por 2 que está al final. Y entonces, si yo no hubiera puesto ese por 2, mi respuesta correcta, que era la B, iba a cambiar a la C. Porque no aplicaron regla de la cadena. Entonces, ojo con todas esas pequeñas delicadeces de los paréntesis donde los necesito, porque puede ser que haya distributividad de alguna operación o la potencia de alguien. Cuidado con aplicar bien la regla de la cadena. Son así como esas cosillas. De este ítem, de momento, ¿queda alguna duda o algo que quieran preguntar de él? Ok, hay algunos mensajes al chat dicen que no. Profe, Sí. Dime. ¿puedo volver un segundito a las derivadas de las funciones trigonométricas inversas? Claro, con gusto. Acá están. Ya, muchas gracias. Ok, con gusto. Alguien que está en sala de espera. Voy a admitirlo. Ok. Ahora, con esto, vamos entonces con lo que sería el segundo ejemplo propuesto para esta clase. Llega y nos dice, la derivada de la función con criterio y igual arcoseno menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es, y ahí tenemos que dar la respuesta. Entonces, ¿quién es la derivada de arcos? Menos 1 entre raíz de 1 menos f de x al cuadrado. Okay. En este caso, ¿quién es el f de x? ¿No? Porque tenemos f de x al cuadrado. X, ¿no? Ajá. En este caso es el mismo x. Ahora, en este caso, ¿tiene sentido aplicar regla de la cadena? No. No, porque la regla de la cadena sería poner por 1. Entonces, ahí quedamos con eso. Es más, incluso los paréntesis que le puse a esa x no los necesitamos. Ahí así. Pero también tenemos la parte que corresponde a la derivada de la raíz cuadrada. ¿Sí? Para los que recuerdan cómo aplicar la regla de derivación de esa raíz cuadrada, genial. Pero en general, pensando en regla de la cadena, ¿verdad? Cuando yo tengo la raíz cuadrada de un polinomio o cualquier otro tipo de función,
Vamos a ponerle ahí un f de x, parte p de x. Ok. Cuando tenemos esto, raíz cuadrada de una función y yo tengo que derivarlo, entonces puedo asegurar que su derivada es 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Ok? Y después de eso viene la regla de la cadena por f' de x. Incluso si pienso en la como multiplicación de fracciones, realmente lo que puedo hacer incluso es poner esta f', lo puedo poner de una vez aquí en el numerador. Puedo asegurar eso. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría escrita la derivada de esta raíz cuadrada? ¿Cómo quedaría esa derivada? Ok. Pusieron en el chat x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Ok, perfecto. De hecho, ahí de una vez vi que hiciste la simplificación, Emanuel. Porque normalmente aquí vendría un 2 y en el numerador la derivada de x cuadrado sería 2x, pero ojo que sería menos 2x. Los dos es cierto que se cancelan, pero el único cuidado que habría que tener, porque faltó ahí, ¿verdad? Es la presencia de ese negativo, este negativo de acá, que surge gracias a ese que está ahí delante del menos x cuadrado. Sería así como el único detalle a tomar en cuenta, pero genial. Sí. Ahora, ojo, ¿verdad? Que nosotros tenemos este menos que ya estaba ahí y tenemos este otro que nace gracias a la regla de la cadena. Entonces no tenemos que confundir negativos de fórmula con negativos que aparecen por reglas de derivación. Entonces nos queda que la primer derivada, ojo que ambos subradicales son iguales. Ambos subradicales son iguales, podemos, subradicales dije, no, ambos denominadores son iguales, entonces podemos escribirlos como una única fracción que sería 1 menos x cuadrado y poner el numerador como menos 1 más x. Denme un segundo porque me habían comentado que posiblemente iba a pasar por un error que ocurrió, que hay personas que son del curso de precálculo que por error les dieron este enlace para el de cálculo. Okay. Nada más un segundo y les consigo el otro enlace. Voy a ver qué tan rápido me lo pasan. Entonces ya vuelvo con la clase. En un segundo. Ya hice la solicitud del otro enlace, pero sí, de momento quedo a la espera hasta que me respondan.
Ahora sí, mientras me llegue el enlace, voy a ir continuando. Entonces, ojo la respuesta. En este punto, podemos decir que la opción correcta es la D. Aunque el numerador no aparece en el mismo orden, resulta y acontece que uno dice, bueno, es que menos 1 más X es exactamente lo mismo que X menos 1. Diferente orden de sumas y restas, pero se respetan los signos que tiene cada uno de ellos respectivamente. Y entonces, ahí tenemos eso como respuesta correcta. Pregunta, de este ítem, ¿hay algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro? No sé, ustedes me dicen. Profe, una pregunta. Para el primer parcial de la vez pasada, en las clases, ¿usted se acuerda qué número de clase fue que nosotros repasamos la ley de la cadena? Te soy sincera, de memoria en este momento no sé. Sin embargo, aquí las tengo disponibles. Saber. Fue en la número 5. Ok, pura vida, profe. Ok, con gusto. Ahí estaríamos entonces con eso. Y vendría ahora entonces el ejercicio número 3. Chicos, vieron que en este momento me están pasando el enlace para los de precálculo que por error están acá. Entonces ya se los voy a pasar por el chat. Ahí está. Eso para los que por accidente terminaron acá. No fue algo planeado. Ahí, entonces las disculpas del caso. Entonces, bueno, ya continuando. El número 3 ya que nos da el criterio de la función y, que es menos 4 sobre x más 2 potencia 3, y nos dan también el criterio de su primer derivada. Okay. Un segundo para atender aquí estos mensajes. Ahí ya. Ahora sí. Ahora, cuando nos ponen este tipo de notación, por un lado nos están diciendo, quieren la segunda derivada.
Pero además nos están pidiendo que la evaluemos, o sea, que cambiemos las X por 1. Entonces, para obtener la segunda derivada es derive la primera derivada. No hay mayores cambios en ese sentido. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir aquí. La segunda derivada corresponde a derivar la primera derivada. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Hay dos opciones para derivar esa función y'. La primera opción es aplicar una regla del cociente, que es perfectamente válido. Sin embargo, cuando ya uno ha hecho bastante práctica y todo, se da cuenta que no es lo más rápido. Lo más rápido es reescribir este denominador, ponerlo en el numerador, pero con el exponente negativo. Así nos ahorramos tener que utilizar la regla del cociente. Ahora, no es que la regla del cociente esté mal, repito, está perfectamente hecho, pero en este caso no es lo más rápido. Entonces, antes de hablar de la segunda derivada, hagamos un poquito de reescritura de la primera derivada. Entonces, esa primera derivada es lo mismo que decir 12 por x más 2 con potencia menos 4. Ahora sí, hablemos de la segunda derivada. ¿Quién sería la segunda derivada? Ok. Ahí que pusieron en el chat, perfecto. 12 multiplicando a menos 4 por x más 2 potencia menos 5. Genial. Ahí de hecho también en la buena teoría se aplica una regla de la cadena para derivar el interior de ese paréntesis, pero es que la regla de la cadena nos va a dar 1. Entonces tampoco tiene mucho sentido ponerlo. Entonces ahí queda eso. Que sí que podemos hacer la multiplicación del 12 por el menos 4 y volver a escribir el paréntesis que tiene potencia menos 5 en el denominador para que ya no aparezca el exponente negativo. Sí, podemos hacer todo eso. Pero realmente no es así como que uno diga, uy, es imprescindible hacerlo, ¿no? Ahí ya tenemos esa cosa derivadita, linda, preciosa. Y como lo que nos están pidiendo es que lo evaluemos en 1, entonces literalmente cambiamos la x por 1. La única x que hay la cambiamos por 1. Entonces decimos, la segunda derivada evaluada en 1 va a ser el mismo resultado que nos dé 12 por menos 4, abro paréntesis, 1 más 2, potencia menos 5. Y eso se va directo a la cálculo. No nos vamos a complicar haciéndolo a pie, porque aquí lo que me quieren evaluar es que yo sepa derivar bien. Y entonces, ¿qué resultado me daría esto? ¿Ustedes que tienen ahí calculadora? ¿Cuánto daría eso? A mí me está dando menos 16 sobre 81, pero no veo eso en las respuestas. Sí, de hecho, a mí también me dio eso. Y ahí vi que también pusieron igual. Entonces, uno dice, ups, Safis, no estaba la respuesta correcta. Entonces vamos a escribirla aquí, opción E.
menos 16 sobre 81. Esa es la respuesta correcta. Los desafíos como esos, ¿verdad? Uno dice, "Uy, pucha, es que esto es un banco de exámenes y esas cosas son gigantes y son un montón de variantes por pregunta. Entonces no es que a todos les va a tocar la misma pregunta. Cuando pasan ocasiones como estas, ¿verdad? Que entre las opciones no está la respuesta correcta. Además de que si ustedes consideran eso, tienen el chance de reportar al correo para las dudas durante el examen. Es que en esta pregunta no está la opción correcta, o creo que no está la opción correcta. Bueno, hay dos opciones. O una opción es que ¿verdad? Algo cometieron algún error en la parte del procedimiento y que por eso no están llegando a la respuesta correcta, o que en este caso, cuando estaba programando el ítem de examen, por error no coloqué una opción donde viniera la respuesta correcta. Si fuera esa situación, que verdad que efectivamente la respuesta correcta no está entre las opciones, entonces lo que pasa es que se les va a dar el punto de ese ítem a los que les tocó esta pregunta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes no se preocupen. Que igual que en el momento nadie se dio cuenta, nadie reportó nada, entonces cuando se les manda las notas del examen con los profesores, entonces ustedes lo que hacen es solicitar mediante la boleta de apelación que se les asigne el puntaje porque ahí no estaba, ¿verdad?, la respuesta correcta. Pero eso es lo de menos, no hay ningún problema. La pregunta número 4, ya para ir avanzando, corresponde al tema de derivación implícita. Derivación implícita por el hecho sencillo de que no nos vamos a matar despejando esa y' y generando raíces cúbicas y que después derive raíces cúbicas. Ven que entre las opciones, de hecho, ni siquiera aparece ninguna raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, bajo esa idea, no nos complicamos. Entonces uno dice, esto se va por derivación implícita. Entonces, vamos con reglas de derivación. Entonces, la derivada de 2x potencia 3, ¿a quién corresponde? ¿6x²? Ok, perfecto. 6x². Muy bien. Más. Y ahora, la derivada de y potencia 3, ¿a quién corresponde? 3y por y'. Ok. 3y, pero sería y cuadrado. Ajá, y cuadrado. Y como estoy derivando la variable y, entonces sería por y'. Okay. ¿Quién es la derivada de 275? Ahí están en el chat. 0, perfecto. Es la derivada de una constante. Entonces, vieron que cuando yo estaba llevando el curso de cálculo por primera vez, yo no tuve la oportunidad, no era tan carga como ustedes de llevarlo en el colegio, entonces me tocó llevarlo en la universidad. Y entonces resulta ser que muchas veces me fui pollita porque el 275 lo bajaba y lo ponía así tal cual 275. Y mi mente olvidaba que estábamos derivando, entonces uno dice, pucha, la derivada de 275 es 0. Entonces, ¿verdad? Ojalá que ustedes no cometan en el examen ese SAFIS también. Ahora, bueno, continuando con el ejercicio. Cuando ya hemos aplicado las reglas de derivación, porque ahí ya se aplicaron todas las reglas de derivación, lo que corresponde hacer es despejar y'. En este caso, en la ecuación que nos resultó solamente hay una y', pero hay otras ocasiones donde hay más y', ¿verdad? Pueden haber 2, 3, por ejemplo, es como el promedio, lo que normalmente aparece. ¿Sí? En esas otras ocasiones, ¿verdad? Porque puede ser que haya incluso al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación esta, lo que hacemos es que todo lo que tenga y' lo dejamos a un lado de la igualdad y lo que no tenga y' lo mandamos para el otro lado.
porque lo que vamos a hacer es sacar factor común y' y despejar la y'. O sea, incluso en este sentido, vean que hay procesos de despeje. Así como estábamos acostumbrados a despejar la x, nos tenemos que acostumbrar a despejar y'. Entonces, en este caso, este despeje 3y cuadrado y' es igual a menos 6x cuadrado. Y' va a ser igual a menos 6x cuadrado sobre 3y cuadrado. El 6 y el 3 se pueden simplificar. Y entonces nos queda que y' es igual a menos 2x cuadrado sobre y potencia 3. Y entonces, ok, ahí ya está la derivada. Okay. Cosillas o indicaciones que podíamos fijarnos desde antes para eliminar opciones. Okay. Que con ver que el 275 derivado se convierte en 0, ¿verdad? Entonces uno dice, ni al cabo que va a aparecer ese 275. Podemos eliminar de una vez las opciones B y D. Y entonces centrarnos entre la opción A y la opción C. Sí, fue un SAFIS que puse ya la 3 al final, porque ojo que aquí lo tengo como y cuadrado. Gracias por la observación. Aquí. Y entonces la respuesta correcta a este ejercicio es la opción A. ¿Estamos por ahí entonces? ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, veo que en el chat ponen que no, todo bien. Yo sé que algunos, mientras escriben y todo el asunto, pero por ejemplo, preguntas estas cuando son de sí o no, si no mal recuerdo, entre las opciones ahí como de reacciones tienen una X y un check. Entonces, es como otra opción de yo poder verificar si tienen alguna duda o así con esto. Chicos, antes de que se me olvide, como todas las sesiones anteriores de primer parcial y demás, siempre les solicitamos a ustedes que por favor valoren esta sesión. He visto que algunos ya se han desconectado, ya sea porque eran los de precálculo que por error entraron a este link, pero también me imagino que hay otros de cálculo que no sabemos por qué, en este momento no sé por qué se han desconectado tan rápido, pero bueno, supongo que tienen alguna otra actividad que les impide continuar. Okay. Entonces, de momento les voy a pasar un enlace a Google Forms, para que ya sea durante este ratito, los que están en compu pueden abrir pestañas simultáneamente así, porfa, me ayuden cuando finalizan a valorar esta sesión, se los agradecería montones. Entonces ahí de momento les acabo de pasar el enlace. Bueno, continuando. El ejemplo número 5. Nos dicen, la ecuación x por y igual 2, la cual satisface que, y ojo que ya me dan la primera y segunda derivada, y' es igual a menos y sobre x y y doble prima es igual a 2y sobre x cuadrado. Eso se cumple. Después me dicen, considere las siguientes proposiciones. Número 1, la segunda derivada también es equivalente a la expresión 4 sobre x potencia 3. Segunda proposición, y por y' es igual a menos la segunda derivada. Entonces, ¿qué es el asunto? Que nosotros vamos a jugar para resolver este ejercicio con reescrituras
de todas estas expresiones. Ahora, vamos a combinarlas entre ellas y demás. Y de hecho, lo que más nos sirve en un inicio es de la ecuación original despejar la expresión y. Y decimos, bueno, y es igual a 2 entre x. Pregunta, ¿cómo puedo verificar si es verdadero o falso esa otra forma de escribir la segunda derivada? ¿Cómo lo podemos verificar? Ok. Ahí Emanuel puso un comentario cambiando y en la segunda derivada. Ok, perfecto. Entonces, esta y que está aquí la vamos a cambiar por toda esta expresión. Entonces, la segunda derivada es 2 por 2 sobre x y todo eso entre x cuadrado. Entonces, 2 por 2 me da 4. Extra eso, el x cuadrado lo puedo poner sobre un 1 y aplicar aquí lo de multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. Y entonces obtenemos por resultado 4x potencia 3. Entonces decimos, ok, la primera proposición sí es verdadera. La segunda proposición me dice, multiplique y por y'. Y entonces cuando partimos de esta multiplicación, tenemos que entonces esto es 2x por menos y sobre x. ¿Esto qué sería? Menos 2y sobre x cuadrado. ¿Eso es o no es igual a menos la segunda derivada? Ahí Lisa Pozo es igual. De hecho, tenemos la situación del menos, que uno dice, ok, es cierto este menos, pero vean que por eso en la proposición ya incluyen ahí ese otro menos. Entonces, si uno dice que y por y' es igual estrictamente a la segunda derivada, eso es falso. Pero si decimos es igual a menos la segunda derivada, es verdadero. Entonces aquí, check. Entonces, ¿cuál o cuáles proposiciones son verdaderas? Ambas son verdaderas. Ahí tendríamos la respuesta correcta. De este ítem, ¿quedó alguna dudilla o algo que quieran preguntar? Algunos han puesto que no, pura vida. El resto no ha opinado. Continuemos. A partir del ejemplo 6, que no sé por qué ya apareció ese left, right, skip, o SAFIS, aquí empiezan la propuesta de ejercicios de desarrollo. Ya estos llega y me dice, ok, determine cuál es la ecuación, determine la derivada para la ecuación de arcsin, abre paréntesis, x más y potencia 3, cierre paréntesis, igual a x por y. Entonces, y además me dicen de eso, no es necesario simplificar, o sea, no nos tenemos que complicar haciendo más de las cosas. Ahí lo que tenemos que hacer es, número 1, aplicar reglas de derivación, y después de que ya aplicamos todas las reglas de derivación, el segundo paso es
despeje las y primas. Aquí, cuando iniciamos con el lado izquierdo, tenemos una regla de la cadena. Esa regla de la cadena es, primero derive el arcsen, que es por así decirlo lo que está afuera, y en segundo lugar, derive lo que está en el argumento del arcsen, que pensando en afuera y adentro, lo que está adentro. O sea, ese argumento se deriva hasta que apliquemos regla de la cadena. Entonces, las reglas de derivación, llega y me dice, derive la función que está afuera, derive la función arcsen. La derivada de arcsen es 1 sobre la raíz de 1 menos toda esa cosa que esté en el argumento. La ponemos exactamente igual, pero dentro de un paréntesis. X más y potencia menos 3. Y esa cosa lleva potencia 2. Entonces, ahí tenemos la derivada de lo de afuera, por así decirlo. Pero ahora viene la derivada de lo de adentro, que es lo que nace de la regla de la cadena. ¿Quién es la derivada de X más Y potencia menos 3? Uno menos 3y a la menos 4 por y prima, creo. Perfecto. 1 menos 3y potencia menos 4 por y prima. Genial. Okay. Y cerramos el paréntesis. Ojo que ese paréntesis es obligatorio. Porque si yo no lo colocara, parece que exclusivamente la multiplicación es con el 1. Y eso no es cierto. La multiplicación es con todo lo que nació de regla de la cadena. Eso es el lado izquierdo de esa ecuación. Viene el lado derecho. Ahora tenemos que derivar X por Y. Es una regla del producto. ¿Cómo queda esa regla del producto cuando la derivamos? Y prima. ¿Okay? Y prima. Y queda solo así. X de prima más Y. Ok. Queda efectivamente X, Y prima más Y. O en el otro orden, Y más X por Y prima. Vienen siendo lo mismo. Genial. Entonces, ahí ya están aplicadas todas las reglas de derivación que necesitábamos. Pura vida. Pero ahora nos tenemos que dedicar a despejar Y'. Y ojo que aquí tenemos dos Y'. Tenemos uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Y extra eso, para suerte, la que está a la izquierda está dentro de un paréntesis. Ay, Padre y Señor, dice uno. Bueno. Cuando tenemos situaciones como estas, esas Y' dentro de paréntesis, lo más conveniente, ojo, no digo que sea la única forma, pero sí una de las más convenientes, es deshacernos de ese paréntesis. Y la forma de deshacernos de ese paréntesis, en este caso, es mediante la distributividad. O sea, que esta raíz se va a multiplicar por el 1 y se va a multiplicar también por todo esto otro. Así nos deshacemos de ese paréntesis. Entonces va a venir esa fracción multiplicando a 1, no cambia en absolutamente nada. Y después va a quedar esa fracción multiplicando a menos 3y potencia 4 por y'. O
sea, nada más los ponemos en el numerador. Ahí así. No, ahí no va un punto igual. Igual XY más Y. Entonces ahora sí, como ya no tenemos ninguna Y' dentro de paréntesis, entonces decimos, bueno, enfoquémonos en unirlas a un solo lado de la igualdad, ya sea que las pongamos todas al lado izquierdo o todas al lado derecho. A qué lado lo pongan es completa y total decisión de ustedes. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en este caso, yo prefiero ponerlas al lado derecho, simple y sencillamente para no verlas con negativos, porque si las pongo al lado izquierdo, las dos van a tener negativos, ¿verdad? Entonces, visualmente a mí me estorban, pero no es porque esté mal, nada más por puras delicateces. Entonces, lo que decimos es que 1 sobre toda esa otra expresión que está dentro de la raíz menos y es igual a XY' más esa segunda fracción. Okay. ¿Cuál era la idea de agrupar esto? La idea de agrupar eso es sacar factor común Y'. Para no volver a escribir otra vez todo, voy a hacerlo en ese mismo paso. Entonces, esos Y' los coloco como un factor común. Entonces, abro aquí paréntesis, cierro paréntesis, y entonces tengo a Y' multiplicando a todo ese paréntesis. Vean que a mí en el mismo enunciado me dice, no es necesario simplificar. Entonces, yo no me voy a complicar la existencia de homogenizar esas restas con las fracciones y con las raíces y que el y tiene potencia -3, entonces como escribirlo como fracción. No, o sea que no nos compliquemos. A mí me dicen, no es necesario simplificar, no nos vamos a matar. Entonces, después de esto, voy a abrir aquí un pedacito de espacio. Uy, se me fue un montón, pero bueno, no importa. Después de eso, lo que sigue es despeje ese Y'. Entonces, ese paréntesis que tengo en rojo, como está multiplicando, se coloca en división al otro lado de la igualdad. Entonces, sí, va a quedar una expresión bastante grandecita. Va a ser 1 sobre esa raíz menos y, y toda esa expresión dividida entre lo que está en el paréntesis rojo. Y eso es Y'. Entonces, ahí ya tengo lo que me están solicitando. Ok, hay una pregunta que es si se fuera por otro método. ¿De qué podría quedar de otra manera si se fuera por otro método? Ok, mi pregunta es, ¿a qué te refieres con otro método? Es que si uno desde el principio agarra y multiplica el 1 por el paréntesis que está ahí al puro inicio, entonces Ajá, agarra y multiplica en cruz, bueno, en X, sí, X. ajá. Y entonces luego despeja Y', pero va a quedar un resultado, o sea, al final creo que son lo mismo, pero va a quedar diferente. Efectivamente, va a ser un resultado equivalente. Unas pequeñas diferencias tal vez de cómo escribiste, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, incluso con el simple hecho que yo pasé lo que tenía Y'
al lado derecho en vez de pasarlo al lado izquierdo. Entonces, por el despeje que hice, los signos van a quedar contrarios. En el numerador me va a quedar negativo, positivo, y en el denominador ambos negativos. Como mencionabas, que si distribuyes desde antes esa raíz, ¿verdad?, de lo de multiplicar en cruz, sí va a surgir una pequeña diferencia, pero al final siempre llegas a lo mismo. O sea, una respuesta equivalente. Por eso, Gracias. con gusto, por eso es que los desarrollos son, por así decirlo, delicados, pero a la vez no hay como un procedimiento único tomado como verdad absoluta. Porque vean que pequeños detalles como hacia qué lado mandé las Y' va a cambiarme el signo de las expresiones, pero cambiar el signo en el sentido de encontrar una forma equivalente, ambas correctas. Entonces son cosillas que uno dice, ah, ok, está bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Okay, pareciera que no. Entonces continuamos. Okay. Lo que serían ya los últimos dos ejercicios propuestos para hoy. Haciendo así como otra vez sesión de anuncios, y les recuerdo porfa lo del Google Forms que les mandé para que valoren la sesión. Okay. Y ahora sí, el ejemplo número 7 me dice, considere la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. Okay. ¿Se acuerdan qué figura geométrica genera esa ecuación? Una circunferencia. Correcto, una circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual 1. Entonces, ven que incluso cuando hablamos de derivación implícita, estamos derivando expresiones algebraicas que no necesariamente corresponden a una función, pero que igual tienen un criterio, tienen una representación gráfica y se les puede hacer todo lo que el cálculo nos permite. Bueno, en este caso, con esta circunferencia, nos solicitan que encontremos la segunda derivada. Ojo, segundas derivadas. Entonces, aquí estamos mezclando lo que es derivación implícita con derivadas de orden superior. Entonces viene algo así. La derivada de x cuadrado, ¿quién sería? Dos x. Perfecto. La derivada de y cuadrado, 2y por y prima. perfecto. 2y por y'. ¿Y la derivada de 1? 0. 0. Ok. Entonces, como ya está aplicadas las reglas de derivación, nos vamos a encargar de despejar y'. Van a ir 2y' es igual a menos 2x. Y' es igual a menos 2x entre 2y. Los dos se simplifican y nos queda y' es igual a menos x sobre y. Déjame que esa y. Ahí. Ahí tenemos la primera derivada. Cuando calculamos la segunda derivada, pues lo que vamos a hacer es partir de este criterio. Entonces, para encontrar la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es derivar esto. Y hay una regla del cociente. Entonces,
tenemos que respetar la regla del cociente más lo que me dice derivación implícita. Entonces, esa regla del cociente me dice el denominador va al cuadrado. ¿Okay? ¿Cómo queda el numerador cuando aplico esa regla del cociente? Y ojo, una cosita. Pónganle atención a ese negativo, porque ese negativo les va a tener repercusiones en la ley de signos. Ok, ahí vi que Emanuel lo puso. Entonces viene la primera derivada por la segunda sin derivar, quedaría menos y'. El menos de la fórmula. Ah, ok, y ahí Emanuel se dio cuenta, lo puse en el chat. El segundo menos debe ser más correcto, porque tenemos el menos de la fórmula y el menos que hay en ese numerador sin derivar, o sea, ese menos x, o sea, menos x, se nos va a convertir en más x por y'. Entonces, ojo con esas cuestiones de signos, ¿verdad? Porque es un error muy común que decimos, bueno, es que ya hay un negativo, pero una cosa es el menos de la fórmula y otro el menos que obtenemos en lo que nos dicen las reglas de derivación. Okay. Ok, sí, aquí hay un safis que cometí que puse y' al inicio y eso era falso. Era menos y. La primera derivada, la derivada de menos x por y sin derivar, más menos x, perdón, sería menos x sin derivar por y derivado. Ahí ya estaría entonces aplicada la regla del cociente. ¿Qué va a pasar ahora? Que uno dice, ok, pura vida, usted tiene eso ahí, pero yo tengo que ver cómo rayos hago operaciones, ¿verdad? De forma que yo llegue a esto, porque me dicen, compruebe que la segunda derivada es igual a esa cosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando trabajamos este tipo de derivadas es que la derivada no nos puede quedar en términos de otra derivada. Entonces, no nos sirve que ahí aparezca ese y'. Entonces, ese y' lo vamos a cambiar por lo que obtuvimos en la primera parte. Viene. Segunda derivada va a ser menos y más x por menos x sobre y. Todo esto entre y potencia 3. Perdón, potencia 2. Pregunta, ¿qué creen que debamos hacer ahí para irle dando la forma que necesitamos? Tal vez utilizar el mismo denominador en la operación de arriba, en la del numerador. Ok, bien, Luis. Sería ese caso, ¿verdad? Crearle el mismo denominador implica homogenizar esa expresión encerrada en rojo. Entonces, cuando homogeneizamos eso, entonces obtenemos, ay, me empezó a escribir todo grueso, ya. Entonces tendríamos menos y cuadrado menos x cuadrado, para hacer de una vez la multiplicación de más x por menos x, entre y todo eso estaba entre y potencia 2. Okay. ¿Qué podríamos hacer ahora? Hay un comentario que dice igualar, pero no entiendo igualar a qué o igualar quiénes.
Ok, hay otro comentario. Ok, pura vida. Lo de medios por medios, extremos por extremos. Genial. Entonces, el y cuadrado está sobre un 1 y ese va a ser nuestro extremo. Y entonces estamos obteniendo la expresión menos y cuadrado menos x cuadrado entre y potencia 3. Ay, qué feo se ese 3. Okay. Y entonces uno dice, bueno, vamos por buen camino porque este y potencia 3 ya lo logramos conseguir. El asunto es cómo rayos vamos a conseguir este menos 1 de acá. La pregunta es, ¿de dónde sale ese menos 1? Ok, hay un comentario que dice despejar x en la ecuación principal. Okay. Efectivamente, para conseguir ese menos 1 que nos falta, nos vamos a basar en esta ecuación que nos daban al puro inicio. Okay. Ahora, si bien podemos decir despeje la x de ahí y sustitúyala en la que tenemos y vamos a ver que se nos cancelan varias cosas, por un lado sí, pero está otro mensaje que acaban de poner que dice, y también se puede sacar un menos de factor común en el numerador y efectivamente eso se vuelve como tal vez más sencillo para no tener que pensar en despejes y después haga más operaciones, pero no es que esté incorrecto, también es válido. Y entonces tendríamos el menos del factor común, entonces y cuadrado más x cuadrado entre y potencia 3 y efectivamente al inicio esa ecuación nos dice x cuadrado más y cuadrado le va a dar 1. Entonces aquí obtenemos menos 1 entre y potencia 3. Y entonces ya tenemos a lo que ocupábamos llegar. Y genial, ya está. Ya comprobamos lo que nos pidieron que comprobáramos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este tipo de ejercicios? Número 1, aun cuando partimos de derivación implícita, ¿verdad? Vean que en la segunda derivada no tenemos que decir, es que tenemos que despejar y doble prima, no, porque ya y doble prima está despejadita, pero sí tenemos que cambiar, ¿verdad? En la segunda derivada, y' por la expresión que era, para que una derivada no nos quede en términos de la otra. Segunda conclusión que podemos sacar de este ejercicio, que podemos manipular a nuestra conveniencia o volver a utilizar a nuestra conveniencia la ecuación inicial, la ecuación de la cual partimos antes de derivar, para más adelante hacer alguna sustitución y poder llegar a la respuesta que necesitamos. Y ahora sí, el último ejercicio de hoy. Yo me imagino que ya están un toquecillo más cansados porque ya llevamos prácticamente nuestra hora y media. Pero ya falta poquito, ya casi terminamos. Bueno, no les pregunté, de este ejercicio, ¿quedó alguna dudilla o algo que quieren que aclare? Sí, una pregunta es que se me cortó cuando se lo estaba explicando. ¿Cómo hizo para quitar el paréntesis donde está y a la vez más x a la vez y que quedara solo menos 1? Ok. Este x y cuadrado más x cuadrado, ¿verdad? Que es exactamente el mismo que tengo aquí. La ecuación original me dice eso es equivalente a 1. Por eso es que ese paréntesis lo cambié automáticamente por 1. Ok, muchas gracias. Con gusto, Valeria. Okay. Ahora sí, continuando con ya lo que sería el último ejercicio, me dice, considera la ecuación f doble prima más 4 por f prima más 4f de x es igual a 0. Esto es lo que se le conoce como una ecuación diferencial. De hecho, a nivel universitario,
hay un curso que se llama ecuaciones diferenciales. ¿Okay? La diferencia es que aquí a nosotros ya nos dicen quién es la función f. Entonces, solamente nos tenemos que dedicar a calcular las derivadas y comprobar que esa ecuación es cierta. Perdón un momento, me voy a devolver al ejercicio anterior porque acaba de entrar una consulta. Okay. La consulta es con respecto a esta homogenización de acá, cómo se pasó de este paso a este otro. Okay. Con respecto a esa homogenización, la multiplicación de estas dos x es la que me genera este menos x cuadrado. O sea, por así decirlo, yo puedo extender ese cociente, ese denominador y, a todo eso como una sola cosa. Pero el otro y, el que está al inicio, este sí está sobre un 1. Entonces, cuando hago la homogenización, sea por el método que sea, que uno dice, bueno, saque denominador común y haga las divisiones, o de multiplique en cruz y en línea recta, de ahí es de donde obtengo el menos y cuadrado menos x cuadrado, todo el sobre y. No sé si con eso ya aclaro tu duda. Ok, pura vida. Ahí que ya contesto que sí. Sí, ahora sí ya. Este otro. Entonces les mencionaba, aquí tenemos que calcular las derivadas, primera y segunda, y después de eso verificar que la ecuación diferencial que nos ponen ahí al inicio efectivamente se cumple. O sea, si eso nos da 0, significa que todas las cosas de sumas y restas se lograron cancelar. Pero bueno, partimos de la función f de x. 3x menos 5 por e potencia menos 2x. Entonces, su derivada, además de tener regla del producto, va a tener reglas de la cadena. Sobre todo por la parte de la función exponencial. Aquí. Entonces, esta derivada va a estar separada por un más. Que uno dice, la primera función derivada, ¿cuál es la derivada de 3x menos 5? 3. Ok. Viene la primera función derivada por la segunda sin derivar. Okay. Más la primera función sin derivar por, ¿y quién es la derivada de esa función exponencial? Okay, ahí está el comentario. Ella misma por la cadena. ¿Y cuál es la cadena de ella? Menos 2. Ok, perfecto. Menos 2. Esto que nos aparece acá, antes de empezar a calcular la segunda derivada, si nosotros quisiéramos, podemos hacer un poquito de reescritura para que la siguiente derivada no se nos vuelva tan loquilla, por decirlo de alguna forma. Ahora, no es que estemos obligados a hacerlo, es nada más acomodarlo más bonito para que la siguiente derivada no sea tan loca. Entonces, ese acomodarlo más bonito, en realidad va a ser trasladar este menos 2 que está aquí y aplicar una regla de signos en conjunto con ese más. Entonces nos quedaría, está escribiendo un recito otra vez. Sí. 3e potencia menos 2x menos 2, 3x menos 5 por e potencia menos 2x. ¿Sí? Como les mencionaba, ¿verdad? Ustedes tienen aquí la libertad de que incluso si quieren seguir reescribiendo esto, de qué sé yo, que hacen la distributividad del menos 2 con este paréntesis y que después ese resultado lo distribuyen con el e,
pueden hacerlo, porque al final de cuentas hay cosas que van a desaparecer. Pueden hacerlo, pero no están obligados a. Entonces, vamos con, ahora sí, lo que sería la segunda derivada. Entonces viene la segunda derivada. Cuando tenemos esto, les pregunto, aquí, ¿es necesario o no aplicar la regla del cociente? Perdón, la regla del producto. Mi mente me traicionó. Y ahí ya vi unos cuantos mensajes privados. Efectivamente, no es necesario aplicar regla del producto porque el 3 es una constante. Entonces, cuando tenemos una constante multiplicando una función, esa constante se mantiene, viene gruesito, se mantiene la constante y se deriva nada más la parte que es función. O sea, hay que derivar e potencia menos 2x, que ya habíamos dicho quién era su derivada. Ahora, eso es de esta parte de aquí. Está pendiente derivar todo esto otro. Similar a como hicimos con ese 3, el menos 2 es una constante. Entonces, a la hora de derivar, mantengo la constante, pero entonces voy a encerrar esto dentro de un paréntesis para decir quién es la derivada de esa regla del producto, que curiosamente es igual a la función original. Entonces podemos copiar lo que apuntamos en el primer renglón de la primera derivada. Entonces tendríamos 3e potencia menos 2x más 3x menos 5, e potencia menos 2x menos 2 por menos 2. Aquí hay operaciones de multiplicaciones que podemos efectuar en el sentido que, por ejemplo, este 3 con este menos 2 nos va a dar un menos 6. Que incluso, bueno, este menos 2 lo podemos volver a escribir aquí delante. Voy a hacerlo de una vez en ese paso. Entonces aquí me quedaría menos 2. Y también lo otro que puedo hacer es que este menos 2 lo voy a distribuir con esta expresión de acá y con esta expresión de acá. Y así ya me deshago del paréntesis. Entonces me va a quedar menos 6 e potencia menos 2x más 4 por 3x menos 5 e potencia menos 2x. Entonces uno dice, genial, ahí ya tenemos las derivadas. Entonces ahora sí, vamos a retomar la ecuación diferencial. Entonces esa ecuación diferencial llega y dice, la segunda derivada más 4 multiplicando a la primera derivada más 4 multiplicando a la función f de x da 0. Pues viene la segunda derivada, vamos a apuntarla toda. Menos 6e potencia menos 2x menos toda esa cosa. Hasta ahí está la segunda derivada. Ahora, por cuestiones de conveniencia, como está el 4 multiplicando a la primera derivada, vamos a agregarle un paréntesis a esa primera derivada para que el 4 se distribuya con todo lo que de ella salga. Y entonces viene 3e potencia menos 2x menos 2, 3x menos 5 e potencia menos 2x.
Entonces, todo esto es todo esto. Y ahora viene más 4 veces la función original. Ahí. Y entonces ahora tenemos que ver qué conseguimos que se cancele y que no. Para efectos de lo que nos urge es distribuir este 4. Distribuirlo con esta expresión y con esta otra. Antes de reescribir todo eso, uno no podría Ajá. cancelar eso que está escribiendo usted con lo último. Ah, no, porque son dos más, perdón, se me fue. Ok, sí. Puedes agruparlos en una sola cosa, eso sí, para no escribir tanto, eso es cierto. Podemos decir, estos dos juntos se van a convertir en menos 12 e potencia menos 2x. Y también podemos asegurar que la suma de este con este otro, lo que va a pasar es que se van a convertir en 8 por el paréntesis por e potencia 2. Eso sí, genial. Así escribimos menos. Y ahora sí viene la distribución del 4. Entonces 4 por 3, 12. E potencia menos 2x. Y 4 por menos 2 sería menos 8. 3x menos 5. E potencia menos 2x. Y entonces uno dice, ah, mira qué chiva. Este de acá, si lo agrupo con este otro, se van a anular mutuamente. Y si este de acá lo agrupo con este otro, también se van a anular mutuamente. Entonces, llegamos a la conclusión de que efectivamente al lado izquierdo de la ecuación tenemos 0 y al lado derecho también tenemos 0. O sea, la ecuación es verdadera. Sí se está cumpliendo lo que nos piden que cumplamos. Y ahí estaría ese ejercicio ya resuelto. Chicos, en sí esto era lo que les traía para hoy. No sé si quedó duda ya de este último ejercicio. Les recuerdo una vez más, porfa, que me ayuden con el formulario de Google Forms. Se los acabo de reenviar otra vez al chat. Y bueno, sería todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Les recuerdo, la próxima sesión va a ser el martes que viene. El mismo enlace que utilizaron para hoy sería para entrar a las sesiones de la próxima semana. Y en cuanto al material, ya sea que se les mande por correo o se los comparto como un enlace de Drive una vez que empezamos la sesión. Y eso sería todo. Que tengan una linda tarde. Con mucho Sí, gusto. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.